Perfecto. Doctor Nieves, Rafael Fafa Tavera, Domingo Páez, decirle a ustedes que exactamente esa reunión se llevó a cabo. Hay temas preocupantes porque hablando de los planes fase, el presidente fue reiterativo en el sentido de que solo hasta diciembre estos planes se pueden mantener. Y que todo el asistencialismo. Exactamente. Y que él anda buscando, Fafa, cómo lograr que toda la economía se reactive para que no sean necesarios. Pero admitió que el gran problema es el turismo. Porque como esfuerzos que se hagan con este tema de los fines de semana, del turismo local, etcétera, etcétera, eso no es suficiente, ¿verdad?, para aperturar este sector de tanto peso, ¿verdad?, en el país. En cuanto al tema de la regalía pascual, denominado sueldo 13, y la persona de plan fase 1, recuerden que esos son aquellos que están suspendidos desde el inicio de la pandemia. Es decir, tienen 7 meses suspendidos, 8, devengando solo 8.500 pesos como una asistencia gubernamental, donde las empresas no ponen nada en absoluto. Entonces, él planteó sobre el tema regalías que podíamos informar que el gobierno estudia una fórmula que permita que esos trabajadores no pasen la fiesta navideña sin acceder a ese ingreso tradicional. Que están haciendo un estudio a fondo sobre ese tema, con presupuesto, y han incorporado a ese tema al señor ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel Descán. ¿Qué se espera, verdad? Que más tardar en la semana que viene, según nos informó, ya hay una noticia concreta para esos trabajadores. Es bueno que rumbo de la mañana nos entrevistar en este orden, porque son mucha la gente que estaban a la expectativa y muy centrada básicamente en lo que iba a ocurrir con ese tema en esta reunión. Una buena noticia, Pepe. Así es. Así es. Adelante, don Fafa. Sí, que una buena noticia, Pepe, porque en definitiva el impacto de la crisis ha dejado fuera del ingreso una gran cantidad de trabajadores. Pueden tomar cualquier medida, pero no restringir que el asistencialismo navideño sea borrado del banco. Hay que cumplir con eso. ¿Tú crees, Pepe, en ese marco, que eso se va a generalizar también al nivel civil, de que el empresariado, aún tomando medidas, no deje de pagarle a la gente su cheque? Sí, eso se está planteado precisamente el viernes, Fafa, aprovechando la pregunta que hace. Hay un encuentro con el ministro de Trabajo y la parte empresarial también, para la participación de ellos en este tema, porque no es verdad que todas las empresas en esta pandemia han sido afectadas de la misma forma, ¿eh? Hay muchas que se han mantenido abiertas permanentemente y le ha ido bien, ¿verdad? De hecho, Pepe, perdóname que te interrumpa, sí. Esta crisis ha generado nuevos intereses y ha aumentado nuevos capitales, y hay que decirlo también. Así mismo es, exactamente. Entonces en ese orden, nadie puede tampoco pretender hacerse el sueco y como excluirse de los temas. Entonces se le ha convocado en ese sentido, porque recordemos que hay otros trabajadores del plan fase 2. Entonces, ya muchos empresarios están diciendo, Fafa, y esto es interesante, que como a esos trabajadores se mantienen en el empleo y la empresa abierta, porque el gobierno le pasa un subsidio al empleador, es decir, no va directamente al trabajador, sino al empleador, para que pague el salario completo y mantenga el trabajador en su puesto. Entonces, hay empresarios que están diciendo que como es sobre la base de ese subsidio
que se está manteniendo esos empleos, el gobierno también tendrá, dicen ellos, que doblar el subsidio para el caso de esos trabajadores que están en esa condición. Así que el gobierno paga el sueldo 13. Exactamente. Y lo que se entiende es que en ese caso no ocupa. ¿Por qué? Porque ese trabajador sencillamente el gobierno le está dando una especie de completivo del salario. Pero legalmente ese trabajador sigue cotizando al sistema de seguridad social y sigue en la planilla del ministerio como si estuviera plenamente pagado y absorbido su pago por las empresas. Y que habría que ver, don Rafael, al fase 1, exactamente. Si la parte que le tocaba pagar al empleador la están pagando, porque he oído ruidos en algunos empleados que dicen que nada más reciben lo de fase y la otra partecita que le tocaba a la empresa como que algunos se lo han ahorrado, no se lo complementan también. No se lo han pagado, hubo que intervenir algunas empresas. Aprovecho para decirle a ustedes que hubo que intervenirla, denunciarla, intervenirla, porque estaban haciendo ese descuento, ¿verdad? Sin corresponderle a hacerlo, porque era un tema que el gobierno lo disponía, pero no con el objetivo de que el empleador se lo acaparara, lo tomara, ¿no? Era con el objetivo de ir y mantener sencillamente abierto el empleo y que el trabajador estuviera pagando todas las cotizaciones, incluido el sistema de seguridad social. Don Rafael, usted que es experto en este tema, cuando uno escucha las declaraciones del ministro de Trabajo, pues obviamente él es empresario y a veces se siente que él se inclina un poco más la balanza hacia el sector empresarial que hasta los mismos trabajadores. ¿Realmente usted, con la experiencia que tiene, entiende que realmente podamos lograr y avanzar en este tema a favor de los trabajadores? Porque un diciembre sin recursos, como dijo usted, es un diciembre muy triste. Sí, ahí en ese encuentro hubo, se puede decir, un compromiso en el sentido de que eso va a quedar resuelto, ¿verdad? Es lo que uno espera. Hay que decir, doctor Nieves, Domingo, Fafa, Francia, hay que decir también que en esa reunión el ministro de Trabajo llevó el delicado tema de la llevar y traída reforma al Código Laboral. Es decir, él llevó el tema diciendo que en la agenda del ministerio está planteado la necesidad de que el próximo año se comiencen como los aprestos referidos a esa reforma que ustedes saben lo que causó, ¿verdad? En el gobierno pasado hubo grandes problemas como consecuencia de eso. Finalmente, por una actitud de resistencia, diríamos así, del movimiento, de la sociedad, pues no pudieron conseguir algunos sectores empresariales lo que buscaban. Ustedes saben que era eliminar el tema de la cesantía, que ustedes, especialmente Fafa, Nieve, Domingo, siempre tuvieron como frontalmente en eso, muy claro en ese tema. Y nos vamos a oponer la vida entera contra ese depósito. Así es, y se va a incorporar ese tema ahora, parece. Sí, pero el código hay que reformarlo. Lo que no puede reformar son los derechos fundamentales y ni los derechos adquiridos. Lo que hay que ampliarlo mejor. Claro. Nieve, eso es así. No es que no negamos una reforma, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es verdad que habría que ver el tipo de reforma que usted tiene que hacer. En un área procesal, y bueno, pues vamos a discutirlo, ¿entiendes? Pero no en temas de derechos fundamentales. Quería preguntarte, para que Domingo cierre. Pepe, entonces los puntos fueron, se está buscando la fórmula para el salario 13. Sí, sí, Nieve, interesante los puntos, porque también el presidente planteó que quería discutir con nosotros, como economistas, así dijo él, el tema referido a los aumentos salariales. Él dijo algo, el salario. Él dijo algo que yo sé que ustedes dominan muy bien. Él dijo, aquí el salario real no aumenta. Para nada. Aunque ustedes logren determinada modificación de tarifa y consigan unos pesos más o pesos menos, en realidad el salario real en este país es un salario que se ha mantenido en un estado en que la gente nunca va a romper la escala de la pobreza. No hay manera de ascenso, no se puede ascender con esos ingresos, porque además está dentro de lo más bajito de América. Exactamente. Exacto. Y entonces Nieves fue importante que lo dijera, ¿verdad? Porque lo dijo él. Claro, entonces lo que dijimos fue interesante
que usted plantee eso, porque por lo general, desde los gobiernos, no es costumbre plantear eso, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad de un esfuerzo como ese, si cuenta con un impulso, ¿verdad? Desde el punto de vista de una visión de gobierno, va a ser muy importante en la discusión futura de los salarios en el país. Él puso un ejemplo, dijo, imagínese usted, vamos a hablar del agua. ¿Cuánto gasta una gente pobre en un barrio en agua? ¿Entiendes? Y la verdad es que yo sé que una gente, que gente como ustedes, cuando oyen hablar de ese tema, le lacera, porque cuando ustedes oyen hablar de que hay que tener agua en una cisterna que lleva un camión para bañarse y para lavar. Otra agua compra un camioncito diario. Otra agua intermedia para cocinar y otra de marca para tomar. Increíble. Así es. Entonces, usted dice, pero en tanta lucha de Fafa Tavera, 60 años. Y no tenemos agua potable, que Costa Rica tiene su agua potable, que hermano, Bolivia tiene su agua potable. Panamá, le dicen a uno, mire, usted no necesita agua de botellita, ¿para qué? Usted puede tomar esa agua. En Uruguay te la puede beber de la llave. ¿Y qué claro, Nieve, uno hasta se impresiona y no confía en que es verdad, porque como dominicano está acostumbrado, ¿verdad?, a no tomarse el agua directamente de una llave. De la llave, como decimos nosotros. Pero ellos le dicen a uno, no, usted no necesita un agua de botella. Entonces uno dice, pero en tanta lucha que ha habido en este país, tantos muertos, exiliados, gente, no ha sido posible que resolvamos por lo menos uno de esos problemas nodales. Agua limpia. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí al contrario hay una asociación de productores de agua. Oigan bien, asociación de productores de agua. De agua que muchas veces son granadas líquidas sin ningún control ni calidad. Domingo. Mira, finalmente esta pregunta, fuera de todo eso, ya con la pregunta que hicieron mi compañero, creo que tú has ilustrado al país. Resaltar que aquí en Rumbo de la Mañana se ofrece la primicia de que el presidente de la República le prometió al movimiento obrero construir una solución para que la gente que están en fase 1 reciban su sueldo 13, su salario 13. Es una primicia ofrecida por Pepe Abreu aquí en el Rumbo de la Mañana. Bueno, Pepe, ¿cuál es la posición del movimiento obrero respecto a la lucha contra la corrupción que ahora mismo ejecuta el Ministerio Público? Nosotros consideramos que es una de las luchas trascendentes en este país. Ojalá se lleve a efecto, se cumpla con esto, porque yo le voy a decir una cosa. Este es un mundo de República Dominicana que si ese mal no logramos definitivamente revertirlo, dar ejemplo, lograr que nunca vamos a salir de esa situación que estamos hablando, ni del agua, ni de la electricidad, ni de aquello, nunca vamos a salir. Nos mantendremos siempre así porque habrá una excusa para eso. Una de las cosas que uno tiene que pensar a propósito de esa pregunta es que estamos a la puerta de una reforma fiscal. Está planteado. En esa discusión anoche se habló sobre ese tema. ¿Qué es lo que han dicho siempre los sectores en este país? Y eso, Nieve, Fafa, Domingo, Francis, ustedes lo saben. Lo que se ha dicho siempre es, nosotros desconfiamos de pagar impuestos porque como aquí los políticos se los roban, entonces nosotros preferimos abstenernos de pagar impuestos. Y hay gente que te dice a ti cuando tú le vas a tocar su patrimonio, no porque se los roban. El otro te dice que tiene alto ingreso, no porque se los roban. Cargan los impuestos a quién? Al consumo, por lo general. Eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué uno dice, verdad? Si de verdad se quiere hacer una reforma fiscal integral y hay que tocar todo eso, hay que comprometerse entonces a que esos recursos van a ser manejados con honestidad. Abinader, una de las cosas que nos dijo fue que él no estaba dispuesto ni a ser corrupto él, pero tampoco a tolerar la corrupción. Entonces, yo digo, ¿verdad?, que si se actúa así, entonces
no habrá dificultad para hacer una verdadera reforma fiscal integral donde quien tiene que pagar más paguen, que no tengan la excusa cierta, ¿verdad?, de que los políticos se van a robar entonces los impuestos que se paguen. ¿Entiendes? Ya se puso fecha, se puso el 26 de octubre para iniciar las discusiones sobre el pacto eléctrico e iniciar las conversaciones de ese pacto fiscal. El pacto fiscal, así. Entonces, estamos a la puerta de eso. Vamos a aprobar ese tema y que entonces haya un compromiso real de la sociedad en ese aspecto. Gracias, Pepe.